Ahora mismo estamos presenciando un cambio, uno de esos cambios gigantescos en el poder global. Pero, ojo, no es la historia que siempre nos cuentan, ¿no? Esa de una simple pelea entre dos superpotencias. No, no. Esto es mucho más profundo. Es, digamos, una reconfiguración total de cómo funciona el mundo, de las conexiones que lo mueven. Y para empezar a desenredar esto, hay que partir de una idea que suena contradictoria. Y esa idea es esta frase del doctor Vélez Mendoza, que es la clave de todo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, piénsenlo así. Las naciones de Oriente, y sí, principalmente China, se han vuelto unas maestras en usar las herramientas del capitalismo global. O sea, los mercados, las finanzas, toda la logística, lo hacen con una eficacia que a veces vaya que supera a quienes crearon el sistema. Pero, y aquí está el gran pero, lo han hecho dándole la espalda a la ideología política que, se suponía, venía en el mismo paquete. Así que, para que quede claro, no estamos hablando solo de que su economía crece y crece. No, estamos hablando de un modelo de poder totalmente nuevo, uno que llega a desafiar las reglas del juego que conocíamos. Y el concepto central para entender este modelo es uno que se llama hipercapitalismo político. Suena complicado, pero la idea es simple. Es un híbrido, una mezcla de dos cosas que parecían no poder ir juntas. Por un lado, tienes una economía supercapitalista, global, conectadísima con el mundo. Y por el otro, un sistema político de partido único, autoritario, muy centralizado. Y claro, este modelo le da una bofetada a esa idea tan occidental de que, si tienes capitalismo, tarde o temprano vas a tener democracia. Pues parece que no necesariamente. Y esta diferencia nos lleva a la forma en que cada bloque organiza el mundo. Es una metáfora muy buena. A ver, Occidente funciona como un club. Pensemos en la Unión Europea, por ejemplo. Si quieres entrar al club, tienes que aceptar las reglas, compartir ciertos valores, ceder un poquito de tu soberanía. Es un club de iguales, en teoría. El modelo de Oriente, en cambio, es totalmente distinto. Funciona como un nodo. Imaginen un centro, que es Beijing, y de ahí salen conexiones a un montón de países, como los rayos de una bicicleta. Aquí no importa si compartes valores políticos, lo que importa es que haya intereses económicos. Es una lógica de red, no de club. Bueno, dejemos la teoría por un momento y vayamos a los números, porque los datos que respaldan todo esto son impresionantes. Tomemos el proyecto estrella de China, la famosa iniciativa de la Franja y la Ruta. Los países que ya son parte de esto suman más del 40% del PIB mundial. O sea, casi la mitad de la economía del planeta. Y esto es clave. No es solo construir puertos y carreteras. No. Es la columna vertebral de una nueva red económica global. Y el centro de esa red, pues, está muy claro dónde está. Y este gráfico muestra un momento que de verdad es histórico. Se le conoce como el Gran Cruce. Fíjense, por ahí del 2017, si medimos las economías por su poder de compra real, pasó algo increíble. El bloque de las economías asiáticas en desarrollo, juntas, superaron al bloque occidental. Miren las líneas. La de Occidente va para abajo, mientras que la de China y el resto de Asia suben y suben. Esto no es una fluctuación, es un cambio tectónico en el equilibrio económico del mundo. Ahora, este nuevo motor económico no funciona solo con dinero, funciona con una narrativa, con una historia. La historia oficial es la de la cooperación 2.0. Suena bien, ¿no? Beneficio mutuo, respeto, no meterse en los asuntos de los demás. Pero claro, como en todo, hay otra cara de la moneda. Y la contranarrativa es muy, muy fuerte. Se la conoce como la diplomacia de la trampa de la deuda. Y aquí vemos por qué se habla de eso. Miren los datos para países como Pakistán, Angola o Laos. La cantidad de su deuda externa que tienen con China es enorme comparada con la que tienen con otros. Y aquí está el argumento de los críticos. Dicen que este poder financiero, esta deuda, se puede convertir muy fácil en poder político, o sea que puede terminar afectando la soberanía de estos países. Ok, ya vimos la parte económica, los números, el poder. Pero este cambio global es mucho más que eso. Vamos a ver el lado humano y también el lado ambiental de toda esta historia. Y es fascinante, de verdad, ver cómo los dos mundos enfrentan crisis generacionales, pero por motivos que son casi un espejo invertido. A ver, en Occidente se habla mucho de la gran renuncia, ¿no? La gente buscando un propósito, algo más que el trabajo. Es como una desilusión después de tenerlo todo materialmente.
Pero en Oriente, sobre todo en China, aparece el movimiento Tangping, que significa literalmente tumbarse. Y es justo lo contrario, es una rebelión contra una presión materialista llevada al extremo. Es decir, basta a esa cultura de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Y ese choque de visiones lo vemos también en algo tan fundamental como los derechos humanos. El paradigma de Occidente pone al individuo en el centro, mis libertades, mis derechos civiles, y la legitimidad de un gobierno viene de las elecciones libres. El paradigma de Oriente tiene otro enfoque. Prioriza lo colectivo, el derecho de la sociedad a desarrollarse, a tener estabilidad, a que la gente salga de la pobreza. Y aquí, la legitimidad de un gobierno no se la dan las urnas, se la da su desempeño. O sea, si cumple o no cumple con mejorar la vida de la gente. Y si hablamos de contradicciones, tenemos que hablar de la energía. Aquí hay una paradoja increíble. Por un lado, China es el mayor consumidor de combustibles fósiles del planeta, un emisor gigante de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que vuela la cabeza, es, por mucho, la mayor superpotencia mundial en tecnología verde. Este gráfico lo deja clarísimo. Miren la capacidad para fabricar tecnología renovable. La barra de China no es solo más alta, es lo que en estadística se llama un valor atípico. O sea, está tan lejos del resto que parece que juega en otra liga. No está un poco por encima del promedio, no. Opera en una escala que es otra cosa. Y esto, por supuesto, le da un poder brutal para influir en la transición energética de todo el mundo. Entonces, con todo este panorama, ¿qué hace un país como México? ¿Cómo navega en estas aguas? Bueno, la clave parece no ser elegir un bando, sino algo más inteligente, convertirse en un conector. La propuesta que se analiza es la de ser un nodo puente. Y esta estrategia de nodo puente tiene como 4 pilares. Primero, obvio, reforzar la integración con Norteamérica, con el TEMEC. Segundo, aprovechar esa posición para ser un hub de logística y manufactura global. Tercero, y aquí está lo delicado, tener una relación muy estratégica, muy inteligente con China, para atraer inversión que sí convenga. Y cuarto, que quizás es el más importante de todos, invertir como nunca en la propia gente, en el capital humano, en la innovación. Y todo esto nos va llevando a la gran conclusión de este análisis. La idea de que estamos en una nueva guerra fría se queda corta. Es una etiqueta muy simple para una realidad que es muchísimo más compleja. La clave no está en pensar en polos de poder, sino en redes. La tesis central es esta. El poder mundial ya no se está organizando alrededor de 2 bloques rígidos, de 2 polos. No, el mundo está cambiando a un sistema de nodos. Piénsenlo, un polo es algo estático, fijo. Un nodo, en cambio, es dinámico. Su valor está en sus conexiones, en los flujos que pasan a través de él. Entonces, ¿qué es un nodo exactamente? Es eso, un punto de conexión y de influencia dentro de una red global. Y en este nuevo mapa, el poder ya no se mide solo por cuántos tanques o cuánto dinero se tiene. Se mide, cada vez más, por la capacidad de controlar los flujos, de mercancías, de datos, de capital, y por el lugar que se ocupa en esa gigantesca red mundial. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. Si el poder ya no es dominar un territorio, sino estar en el centro de las conexiones y gestionar los flujos, ¿qué significa entonces ser poderoso en el siglo XXI? La respuesta que encontremos a esa pregunta, bueno, esa va a definir el mundo que viene.